¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. Ayer se realizó la primera consulta popular organizada por el Instituto Nacional Electoral, el INE, en México, y participaron un poco más de 6 millones de personas, muy lejos de los 37 millones requeridos para que el resultado fuese vinculante. Por ello, hoy la oposición dice que la consulta fue un fracaso y Morena responde que la consulta tuvo más votos que el Partido Acción Nacional en la elección intermedia. ¿Cómo evalúan las y los panelistas lo ocurrido ayer? ¿Qué sigue para quienes exigen verdad, justicia y reparación de los crímenes del Estado mexicano? Las presas del sistema Cutzamala están en sus niveles más bajos por falta de lluvias, los incendios forestales están al alza y la temporada de huracanes está ya a la vuelta de la esquina, y pese a ello el gobierno de López Obrador desapareció el Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, y ofreció que ahora sea la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana la que se encargue de atención de desastres. ¿Es un buen plan o es una ocurrencia peligrosa, como advierte la oposición? José Nicanor Araiza Dávila es el tercer activista dedicado a buscar personas desaparecidas que es asesinado en lo que va del 2021, el tercero. Desde la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en diciembre del 2018, 69 personas defensoras de derechos humanos y ambientales han sido asesinadas en el país. ¿Podrá la 4T hacer frente a este reto? ¿Qué necesita cambiar en el país para que deje de ocurrir esto? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de lunes. Con una participación del 7% del padrón electoral, los resultados de la primera consulta popular que se realiza en nuestro país no logró ser vinculante. 6.625.500 personas acudimos a las mesas de votación. De ellas, el 97.7% marcamos el sí. Para que los resultados fueran vinculantes, se necesitaba que participara al menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, es decir, unos 37 millones. Esta mañana el presidente se dijo contento con este resultado. Dijo que fue un ejercicio trascendente, felicitó a quienes salieron a votar y dijo que ya nadie se siente intocable. Y no descartó iniciar procesos contra los exmandatarios, aclaró que siempre y cuando haya pruebas, así lo dijo. Sobre el Instituto Nacional Electoral, el presidente señaló que la poca cantidad de mesas de votación no fue cuestión de presupuesto, sino de voluntad, y que en el INE no hubo entusiasmo para consulta ni por la democracia. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, también dijo que fue un éxito, aunque ayer volvió a pedir un cambio de autoridades electorales e incluso los comparó con la Inquisición. Mario Delgado también adelantó que Morena impulsará la creación de una comisión de la verdad para que enjuicie a personajes políticos del pasado. Mientras que los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox dijeron que la consulta fue un fracaso por su baja participación. Vicente Fox incluso se burló de la consulta con un video que publicó en sus redes sociales. Ese es el primer tema a discutir esta noche y doy, como cada lunes y miércoles, la bienvenida a Elisa Sánchez. Ella es directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Elisa? Muy bien, muy buen inicio de semana. ¿Cómo están? Buenas noches a todas y a todos. Buen inicio de semana. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? Bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo, ¿cómo estás? Muy bien, querido Genaro, buenas noches a todas y todos. Y hoy regresa a la mesa María Clemente García, ella es diputada electa por Morena y activista de la comunidad trans y LGBTI. ¿Cómo estás? Bien, Genaro, muchas gracias. Buenas tardes a todos. A ver, ¿qué les parece si empezamos hoy contigo, María Clemente? Tu evaluación sobre lo ocurrido ayer en la consulta. Morena ha dicho, y muchas personas afines a Morena, militantes de Morena, pues están diciendo que 6 millones de votos, 6.6 millones de votos son los que tuvo, son más de los que tuvo el PAN en la pasada elección de este año, la elección intermedia, que la consulta fue un éxito, pero pues evidentemente está muy lejos de haber sido vinculante. El propio presidente no pudo participar tampoco porque se encontraba de gira. ¿Cuál es tu evaluación de lo que vimos ayer? Pues mi evaluación es que sin duda la participación que se tuvo es la mayor que ha habido en alguna consulta popular, la mayor que se había registrado hasta ahora fue la que se llevó en 1999 por el tema del FOBAPROA y que se está duplicando ahora la cantidad de asistentes para hacer válido pues la democracia participativa en México, y eso es muy valioso como ciudadanos y como ciudadanas de este país, reconocer que hay mayor participación y que la ciudadanía es más proclive a ejercer su derecho a la participación ciudadana.
Y pues en el ejercicio participaron, como tú dices, más de 6 millones, ¿no? Y siendo Tlaxcala y la Ciudad de México los que mayor votación tuvieron, pero bueno, a nivel regional destacamos que el mayor pronunciamiento por el sí fue en el sur, donde se superó el promedio nacional en Campeche con un 47%. Y también, bueno, ver que el papel que jugó el Instituto Nacional Electoral en esta jornada, ¿no? Vimos que hubo una gran dificultad, ¿no?, en la dispersión territorial de las casillas para facilitar a la ciudadanía ejercer su derecho a votar en esta consulta ciudadana, en esta consulta popular, ¿no? Registramos que un poco más del 50% de la ciudadanía tuvo la oportunidad de tener cerca, bueno, una casilla justamente en el mismo lugar donde votó el 6 de junio, ¿no? Y en la otra mitad tuvo que desplazarse a las casillas más cercanas a su sección electoral, y en algunos casos, sobre todo en las regiones que no son urbanas, estas distancias podían superar más de 5 kilómetros, lo cual dificultaba que las personas pudieran ejercer su derecho al voto. Entonces, pues, en lugar de coadyuvar el instituto para hacer más fácil la participación ciudadana, el Instituto Nacional Electoral obstaculizó, generando que algunas personas tuvieran que trasladarse, como lo dije. Entonces hay que repensar el papel que jugó ahora, además de pretextar la falta de presupuesto, pues ver cómo fue el papel que jugó para facilitar el voto, ¿no? Las consultas populares son una obligación del instituto, ¿no? Y el instituto no se debe rehusar a hacer ese mecanismo que debiera propulsar y propiciar estos ejercicios de participación ciudadana y no ser el principal obstaculizador del ejercicio. Lisa, ¿coincides con esta lectura? En efecto, pocas mesas, 57,000 a lo largo de la jornada de ayer, también muchas noticias falsas, por ahí incluso el Genaro Villamil había puesto que hasta un 40% de las casillas habían sido movidas del lugar, le contestó un consejero que fue mucho menos, creo que del 1%, ahorita busco el dato correcto, pero hubo desinformación también a lo largo del día. En efecto, eran pocas mesas las que se fueron distribuidas por el INE, pero bueno, pues el presupuesto fue aprobado por Cámara de Diputados. ¿Cuál es tu evaluación de esta consulta? Mira, te confieso, la verdad es que después de 4 mesas en las que hemos hablado de este tema, sigo encontrando que me cuesta mucho trabajo tener una opinión categórica y definitiva. En esta, que creo que es la 6ª vez que tocamos este tema, y ya saliendo de los lugares comunes sobre si lo más importante era que las organizaciones, los colectivos de defensa pudieran poner al centro la agenda de las víctimas, que se aprovechara el ejercicio para resignificar y por lo menos clarificar los alcances de la misma, si esta llegaba a ser vinculante, o esta discusión que a mí me parece bastante pues polarizante, pero al mismo tiempo útil e inútil sobre si los derechos se consultan y la ley se aplica o no se aplica. Lo que queda en realidad es una discusión que a mí me parece importante para ver qué podemos hacer hacia adelante. Es decir, hay un presidente que propone esta consulta en la campaña y esa promesa sí le ayuda a movilizar evidentemente el enojo y el descontento que había en contra de los crímenes del pasado al votante del 2018. Pero ese mismo presidente redacta una pregunta sabiendas que es inconstitucional y la tiene que pelear frente a la Suprema Corte de Justicia, que bajo muchísima presión hace en una sesión que a mi parecer fue una sesión sumamente opaca, en la que incluso redacta la pregunta en un receso, un esfuerzo por salvar la constitucionalidad de la pregunta y por lo tanto darle al presidente la oportunidad de hacer la consulta, ¿no? Pero que a partir de ese esfuerzo resultan 2 cosas. Uno, ya no es necesariamente la consulta que quería y originalmente había planteado el presidente, y 2, termina siendo tan difícil y tan confusa para la gente que al final ni el propio presidente decide defenderla hasta sus últimas consecuencias, ni la gente necesariamente se sintió apelada a salir a votar en grandes cantidades, y aunque no estoy negando que 6.6 millones de personas no sean muchísimas, el objetivo para hacerla vinculante pues se quedó muy lejos de los más de 37 millones de personas que se necesitaba convencer, y ahí creo que los retos entonces van a ser muy importantes, tanto para quien la promueva como para quien quiera participar de ella, como para la comunicación política de los bandos que decidan participar, ya no en una confrontación, un referéndum, sino en un diálogo político. Digo, para que el instrumento de la consulta sea una cosa útil.
De acuerdo. Justo la información que ayer decía Genaro Villamil en sus redes sociales era que las cifras del conteo rápido dice que, según él, 48% de las mesas se habían instalado en direcciones distintas a las previstas, de acuerdo con la cuenta de Genaro Villamil. Ciro Murayama le contestó ayer, el consejero, es incorrecta la información que maneja Villamil, se cambiaron de ubicación solo 145 de 57,000 mesas instaladas por el INE en la consulta popular, ahora sí que no a la infodemia, así le contestó Ciro Murayama a Genaro Villamil. ¿Cómo viste el ejercicio, Eder? Tú fuiste una de las personas también que activamente en Morena, pues saliste, digamos, a fomentar o a tratar de hacer que la gente saliera a votar, también por supuesto con el tema de juicio a expresidentes, que fue la narrativa de Morena. ¿Qué decir del resultado de esa participación del 7% y qué sigue? Bueno, me parece muy interesante. Yo creo que medir el éxito o el fracaso de esta consulta a partir del porcentaje final es un poco engañoso. Lo primero es que desde que se hizo esta ley de consultas populares, muchas organizaciones sociales, muchos actores políticos dijeron que era irracional el porcentaje que era el 40%. Lo que sí fracasó en este proceso de consulta popular fue esa ley. Esa es la que está comprometiendo muchas cosas. Por ejemplo, en esa ley se debió haber estipulado que las consultas populares tendrían que ser sí o sí concurrentes a la elección a la elección intermedia que acabamos de vivir. Y como eso quedó al aire, se lo dejaron al pobre criterio de Lorenzo Córdoba y los personajes que operan al neoliberalismo en el INE. Por supuesto que hicieron todo para complicar las cosas. O sea, si hubieran hecho concurrente, la participación hubiera sido mucho mayor, la gente a favor o en contra hubieran generado otro tipo de debate y otro hubiera sido el resultado. Aquí están las consecuencias. Lo hacen en una fecha fuera de coyuntura, lo hacen con un tercio de las casillas que pudieron haber tenido, incluso obligando a mucha gente a desplazarse a otras ciudades para poder votar, porque tuvieron que juntar secciones electorales de manera más o menos aleatoria. Entonces, aún así, el hecho de que 20 estados hayan rebasado el umbral de los 100,000 votos, destacando, por ejemplo, Tamaulipas, en donde estuvieron arriba de los 170,000 votos, o Tlaxcala, que logró más del 11% de participación de la lista nominal, es bien interesante. Tamaulipas, con la situación de violencia que hemos hablado mucho últimamente, con las circunstancias que guarda su gobernador y que hayan tenido una participación tan fuerte, tan importante de la ciudadanía, o Tlaxcala, que haya sido el estado donde porcentualmente más participación hubo, que es el centro neurálgico de una de las redes de trata de mujeres más peligrosas del mundo. Me parece que es algo muy destacado y que tenemos que rescatarlo. La población mayoritariamente está a favor de que sí se hagan procesos de justicia. Esta es una muestra mucho mayor que cualquier otra encuesta que se pudo haber hecho, y ahí hay un mandato popular y se tiene que mantener en el centro del debate el tema de la justicia y la verdad. Eso es, creo, lo que sigue, y sumarnos a la convocatoria del Tribunal del Pueblo que hizo la comisión promotora de esta consulta. Más de 6.6 millones de votos a favor del sí, Alfredo Lecona. ¿Qué sigue para los colectivos de víctimas y para las personas que justamente quieren que haya pues una comisión de la verdad? Pues trascender la consulta, ¿no? Eso es lo que precisamente hablábamos la semana pasada. Afortunadamente en el sur se escuchó este llamado que hicieron muchas personas, pero sobre todo se entendió el momento que se está viviendo en el país, tan difícil, tan complicado, donde se siguen generando víctimas por decenas de miles. La semana pasada alcanzamos la cifra, según, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, actualiza la cifra 90,000 personas desaparecidas. Entonces, pues sigue trascenderla, sigue construir esa ruta en una campaña por la verdad y la justicia, que es la que hace el EZLN, invitando a que víctimas del pasado, víctimas del presente, colectivos, y nosotras como potenciales víctimas en un país que genera tantas, nos tenemos que involucrar, visibilizarlas y a ver qué tiene el EZ planeado para
para los siguientes días, las siguientes semanas, los siguientes meses, pero es alentador, ¿no? Ahí es donde está, lo del Tribunal de los Pueblos, pues es una ocurrencia al vuelo, al vapor, de un grupo promotor que estuvo en todo el tiempo, en todos estos meses promoviendo la mentira del juicio expresidentes, mentira que también jugó un papel en la desmovilización, pero por supuesto, al reducir a un discursito político y a una agenda electoral, por supuesto que hay un impacto que pervirtió la conversación pública, que no permitió que existieran diálogos como los que ya al final hubieron hasta al interior de Morena, no nada más en un lado de estos polos, ¿no? O sea, los dos han cedido de alguna u otra forma, por lo menos entendido, o por lo menos están las comisiones de la verdad sobre la mesa. Es vil, es ruin atacar al INE, como ayer lo hizo el representante de Morena en el INE, Sergio Gutiérrez Luna, porque todas estas cosas, hasta las acaba de decir María Clemente, no son decisiones que toma el INE porque pudiera corregir el INE. El INE tomó el acuerdo que se le mandó al final, cierto, convocatoria, que después desconvocó cuando lo habían presentado el año pasado a finales de año, para que no chocara con las fechas electorales de este año. Todas las decisiones fueron tomadas por el Ejecutivo Federal. La redacción de la pregunta lamentable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aventó la piedra, y es el día, o sea, ya pasó la consulta, es el día que no ha aclarado la sentencia. Pero los recursos, el presupuesto y todo lo que tenía que haber hecho el Ejecutivo Federal para dotar al Instituto de recursos para poder ampliar el número de casillas, es responsabilidad del Ejecutivo Federal, ¿no? Ya que se inventen y que empiecen a pensar que él tuvo que haber pedido apoyo a los estados, pues ¿dónde existe eso? O sea, el INE no falló. Quien falló, o lo que falló, fueron las leyes, fue la legislación que construyeron y votaron incluso personas como Gutiérrez Luna, ¿no? Entonces, yo creo, yo más que como un fracaso, Genaro, o sea, sí es un fracaso para las mentiras, sí es un fracaso de la manipulación, pero el fracaso, o en lugar de ver un fracaso, hay que ver la estampa de país. O sea, sí hay un mensaje ahí en los súper respetables votos de esos 6.6 millones de personas que mayoritariamente dijeron que sí quieren justicia, que sí quieren verdad en su interpretación, en sus cosas dotadas de mentiras, pero sí la hay. Creo que es el momento en el que se acabó la justicia de saliva para la gente de la Cuarta Transformación y la justicia de tribuna, y es momento de empezar un verdadero diálogo nacional, y ojalá que la convocatoria, que lo que quieran hacer las personas involucradas nos oriente más a la campaña del ZLN por una campaña nacional por la verdad y la justicia. De acuerdo, porque en efecto hay 6.6 millones de votos ahí que pues dan un mandato también de que algo hay que hacer. Mario Delgado ya menciona la posible creación de una comisión de la verdad. Veremos qué ocurre con este tema más adelante, le vamos a dar seguimiento. Déjenme hacer una pausa, vamos a regresar con el asesinato de otro activista más en México. Desafortunadamente, José Nicanor Araiza se convirtió en la tercera persona asesinada dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas en lo que va el 2021. Se conecta con el primer tema que hemos estado hablando sobre las víctimas de los crímenes del Estado mexicano. No te vayas, regresamos justo después de la pausa. Esto es Punto y Contrapunto.